Hola, bienvenidos una vez más a otra edición de Estudiemos Juntos, aquí desde la iglesia de Forest City en Orlando, Florida. Estamos contentos de que estés viendo este video, ya sea que esté saliendo en vivo o que sea ya grabado. Esperamos, como siempre, que pueda ser de bendición para ti. Así que bienvenido seas a este tema que estamos estudiando este trimestre, el mensaje de los tres ángeles y obviamente el libro de Apocalipsis. Hoy aquí en la mesa estamos con Denar y con Joel, que no sé si estuvimos la semana pasada, creo que sí. Sí, estamos repitiendo. Sí. Ahora es que Daniel está trabajando para una semana que tiene que dar en otro estado, claro, entonces claro. Él está preparando sus temas y eso, y nosotros entonces estamos cubriendo ahora. Así que, pero nada, bienvenido, gracias por estar acá. Siempre es lindo poder estar con ustedes. ¿Están bien hoy? Sí. ¿Fin de semana bueno? Sí, hoy salió el sol, ayer estuvo lloviendo todo el día, salió el sol. Y hacía falta lluvia. Y está fresquito, está rico. Está un clima así bien agradable. Todavía no viene el calor, la humedad, está bien bueno. Hay que aprovecharlo mientras dura. Sí. Así que, pero nada, vamos ya de lleno entonces al tema. Vamos a tener una oración para comenzar y entonces comenzamos con el tema. Denar, ¿quieres comenzar con una oración? Seguro, oremos. Gracias, Señor, te damos por este día, por la oportunidad que tenemos de estudiar. Siempre lo agradecemos y pedimos la presencia de tu Espíritu para poder entender. En nombre de Jesús. Amén. Quiero comenzar diciendo, como ya hemos dicho en los temas anteriores, ¿no? El libro de Apocalipsis, o cuando hablamos de profecía, siempre tiende, lamentablemente, a generar o a crear mucho debate, mucha discusión, mucha polémica. ¿Por qué? Porque entonces nos volvemos dogmáticos. ¿Qué significa eso? Que lo que yo pienso y creo es la verdad y no hay nada más fuera de eso. Entonces aquí lo que queremos hacer es crear realmente un ambiente donde, como lleva el título de esta sección, estudiar, donde nos sentamos a dialogar, a ver el texto, a analizar ciertas cosas que tal vez son nuevas para nosotros mientras estudiamos y que tal vez nos van a retar a ciertas ideas o conceptos que tenemos de nuestra infancia, que nos enseñaron, pero que realmente nunca hemos estudiado. Pero queremos decirte que lo que decimos aquí no es de Medo y Persa, no es que no se puede cambiar, no es que es así, simplemente es un espacio que queremos para crear diálogo y que allá en tu casa o donde quiera que estés decidas estudiar estos temas con más profundidad y pedir a Dios que te dé el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo te lleve a toda verdad. Así que queremos dar ese disclaimer, dirían en inglés, antes de comenzar con el tema. Bueno, el tema de esta semana lleva como título el Evangelio Eterno y obviamente es de Apocalipsis 14:6, el primer mensaje del tercer ángel, o de los tres ángeles, debo decir. Y vamos a concentrarnos hoy, si les parece a ustedes, tal vez, vamos a concentrarnos en el sentido de que por ahí nos vamos a ir, pero surja por donde nos lleve la conversación, por ahí nos vamos. Pero concentrarnos en el mensaje del tercer ángel, en lo que es el Evangelio Eterno. Vamos a leerlo allí en Apocalipsis 14:6. Joel, si lo puedes leer. Sí, dice: en medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Muy bien. Pregunta que les hago. Cuando leemos aquí en Apocalipsis que este ángel predica el Evangelio Eterno, en mi versión dice la buena noticia, que vamos a hablar más de eso ahorita, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, ¿se refiere a la denominación adventista del séptimo día? O sea, ¿nosotros somos ese ángel que predica ese Evangelio Eterno? ¿O está hablando de todos los creyentes? ¿O está hablando del remanente? ¿De quién está hablando? Ustedes piensan cuando dice que este evangelio será predicado. ¿Quién lo predica? Es la pregunta que hago. A mi criterio, el remanente. Muy bien. ¿Y el remanente somos los adventistas o quién es el remanente según lo que hemos podido ver aquí en Apocalipsis? De acuerdo al Apocalipsis, el remanente está descrito en Apocalipsis capítulo 7, que son 144,000, y por lo tanto, si nosotros somos fieles porque tenemos que estudiar todo en su contexto, si somos fieles al texto de Apocalipsis, eso todavía no ha sucedido, por lo tanto nosotros no podemos ser el remanente, porque los 144,000 todavía no han surgido. ¿Cuándo surgen los 144,000 entonces? Bueno, de acuerdo a lo que dice el Apocalipsis, surge después de que hay una crisis y un reavivamiento dentro del pueblo de Dios. Y si hacemos una teología del remanente, yo tengo varios temas en YouTube sobre la teología del remanente, específicamente prediqué una vez sobre la teología del remanente. Vamos a ver que en la Biblia siempre el remanente surge de una crisis que sucede dentro del pueblo de Dios. Correcto. O sea, el remanente no es el resultado de que un grupo de gente diga somos el remanente, sino que es de una crisis. Hay una división en el pueblo de Dios
y entonces los fieles son los que quedan. Y de ahí surge el remanente. Ahora Sí. antes, yo crecí en la iglesia adventista, tal vez muchos de los que están acá también, y otros no, recién se unen a la iglesia adventista o pertenece a alguna otra denominación o no pertenecen a una iglesia. Pero yo, en mi caso particular, crecí en la iglesia adventista y yo crecí escuchando que nosotros éramos el remanente. Eso es el recuerdo que tengo. O sea, Claro. el remanente somos nosotros. Crecí escuchando eso. Entonces eso es un error. Está mal. Sí. Está mal. O sea, lo bueno de la iglesia adventista, de acuerdo a los fundamentos de la iglesia adventista, es que nosotros podemos reevaluar todo y darnos cuenta que estábamos equivocados. Y no por eso dejamos de ser adventistas. El gran problema es que hay gente que piensa que es adventista por las cosas que cree y no por poner el fundamento. El adventismo, cuando nace, pone su fundamento en la Biblia. Dice, la Biblia es nuestro credo, y como la Biblia tiene una verdad dinámica y progresiva, o sea, en la medida que vamos estudiando se va desarrollando una verdad progresiva, en la medida que vamos estudiando vamos a tener que desechar muchos errores del pasado para entrar en lo que el Espíritu Santo nos está revelando en el presente y quedarnos con lo del pasado, que también hay cosas buenas del pasado, Claro. pero no todo lo del pasado es bueno, y tenemos que desechar todo lo que no está de acuerdo al Evangelio, no está de acuerdo a la Biblia, no está de acuerdo a lo que Dios nos está revelando a través del estudio de su palabra, ¿no? Tú sabes que me parece o sea, me da miedo a veces cuando nos autoproclamamos, como te decía, nosotros somos esta denominación remanente. Por varias razones. Número uno, suena un poquito arrogante, ¿no? El pensar, yo soy Claro, esto. Pero Ajá. eso está profetizado en el Apocalipsis. Es el espíritu de la Odisea, justamente. Y claro, piensa que Justamente. piensa que es la última Coca-Cola y no es nada. Claro, exacto. Claro, muy bien. O sea, eso, claro. si bien está mal decir eso, pero es justamente refleja lo que el Apocalipsis describe que Claro. va a suceder. Que es un Nos refleja, o sea, Claro, sí, sí. refleja nuestra miseria. Correcto. Ajá. So, pienso que es así arrogante como la iglesia de la Odisea, pero también siento que al decir eso estamos creando realmente una división en el cristianismo de que somos nosotros y ellos. Y cuando veo el Evangelio, que justamente este primer ángel habla del Evangelio eterno, el Evangelio realmente no es de crear paredes, no es crear divisiones, no es de hacer nosotros y ellos, los más y los menos, es de todos, es de unidad, me parece. Correcto, y tenés razón. Ahora, el Apocalipsis, como decíamos en el estudio pasado, comienza con una denuncia al pueblo de Dios. O sea, Cristo quiere venir y se da cuenta que su pueblo, los que dicen ser cristianos, no están arrepentidos. Y ahí estamos incluidos los adventistas, están incluidos Claro, los católicos. El Apocalipsis no es para los adventistas, es para los cristianos. Correcto. Y el problema que señala el Apocalipsis es, eso no vamos a tener tiempo ahora de definirlo, de desarrollarlo, quizás viene en otras lecciones, pero es el institucionalismo religioso. Claro. Ese es el problema. ¿Y qué hace el institucionalismo religioso? Crea paredes, Decir, división, yo soy, yo soy el, y todos los demás están equivocados, todos están mal, pero nosotros estamos bien, todos tienen que venir a nosotros para poder salvarse. En todas las denominaciones. En todas las denominaciones. Claro, sí, correcto, Con el mundo cristiano en general. Exacto. Pasa todo. Y el Apocalipsis describe un movimiento que no tiene un nombre denominacional. Correcto. Es más, voy a decir algo que quizá... cuando nace la iglesia adventista, el movimiento adventista, nace no predicando el Evangelio. Nace predicando la segunda venida de Claro. Cristo. Y la segunda venida de Cristo no es el Evangelio, eso es un acontecimiento. Pero eso no es el Evangelio. Correcto. Entonces, nació, y alguien puede decir, entonces Dios no levantó este movimiento. Sí, como Dios levantó todos los otros movimientos también. Aunque y- fueran con una premisa totalmente equivocada. O sea, como si Dios dijera, voy a darle, sin duda que Dios quiere revelarle la verdad a todo el mundo, pero como nosotros somos pecadores, no podemos captar toda la verdad de repente. Es más, si nosotros analizamos a Moisés tampoco captó toda la verdad. Y así hasta que vino Jesús, y Jesús fue el que reveló, el que trajo la verdad. Pero no podemos empezar con esas premisas de que nosotros somos y los demás no lo son. Claro, ojalá que lo seamos. ¿Quiere decir entonces que la iglesia adventista no va a ser parte del remanente? No, eso depende de Claro, nosotros. claro. O sea, ojalá que sí. Y estamos trabajando para eso. O sea, ojalá que estemos trabajando para eso, para ser parte Sí. del remanente. O sea, pero ¿qué quiere decir? ¿Que los bautistas no lo van a hacer? ¿Qué quiere decir que o que los pentecostales no lo van a hacer? ¿Qué quiere decir que los católicos no lo van a hacer? No, eso que no. El remanente es el fruto, es gente que surge de toda
el mundo cristiano, a mi criterio, no tengo ahora tiempo para demostrarlo, pero lo da muy, muy claro a entender, dice que sale de las 12 tribus de Israel, y después, como vimos la vez pasada, ese remanente le predica a todo tribu, nación, pueblo y lengua, que justamente es el mensaje de los 3 ángeles. Y entonces son todos los sinceros del mundo cristiano que descubren a Cristo y que comienzan a levantar a Cristo, dejando de lado el institucionalismo religioso que pone a la iglesia, a las denominaciones, entre Dios y los hombres. Eso es Babilonia. Babilonia, de paso, todavía no se formó. Claro. O sea, el espíritu... O ya se formó y estamos todos. Claro, estamos todos. Exacto. Yo me inclino más a esa interpretación. Pero es interesante eso que dice primero el mensaje, el evangelio eterno, ¿no? Y volviendo de cosas que uno ha aprendido, o sea, de cosas que uno tiene así. Siempre el mensaje que se daba o se da dentro de la iglesia adventista, de donde yo crecí, donde es nosotros estamos en lo correcto, los demás estamos en los errores. Y el mensaje que se predicaba era mostrar el error. Y era más las diferencias. Entonces vamos a predicar la verdad, o sea, el evangelio eterno, la verdad. Pero ¿cuál es la verdad? La verdad del sábado. Eso es lo que se predicaba, claro, porque nosotros tenemos la verdad del sábado, los demás no. La verdad de la alimentación correcta. Incluso de la segunda venida, la verdad de la segunda venida. Entonces, esas eran las verdades, para que ellos conozcan la verdad. Bueno, y justamente así nació el movimiento adventista, y llegado en 1888 se trajo la verdad de Cristo, y hubo un sector de la iglesia que decía, no, tenemos que seguir predicando el sábado, tenemos que seguir predicando, y no digo que no vamos a meter el sábado en nuestra predicación, pero ese no es el evangelio. Correcto. Y a eso iba, Denali, gracias por decir ese comentario, porque yo tuve la misma experiencia que tú, y por muchos años mi identidad como adventista era el sábado y la segunda venida. Incluso lo decíamos así como que está en nuestro nombre, adventistas del séptimo día, esperamos la segunda venida, y no es, como dice Joel, no es que hay nada de malo en eso, porque yo creo que son doctrinas totalmente bíblicas y ciertas. Son fundamentos. Claro, o sea, claro. Son fundamentos muy buenos. Pero tenemos que recordar que ese no es el evangelio. Y no es el fundamento. No, el fundamento. Claro, no es, y que no nos puede identificar a nosotros nada que, en mi opinión, nada que no sea Cristo. Exacto. O sea, mi teología, mi filosofía de vida no puede identificar quién yo soy. Mi identidad no puede estar basada en eso. Porque, y esto lo hemos hablado, viste, cuando hablamos con jóvenes de lo que es la identidad, cuando ellos ponen la identidad en cualquier cosa que no es Cristo, cuando eso cae o es sacudido, ¿qué pasa con su identidad? No, y cuando vos pones tu identidad en algo que no es Cristo, te divide. Te divide el cristiano. Correcto. O sea, porque si vos tenés tu identidad en Cristo, con cualquiera persona que se identifica en Cristo, estamos todos unidos. No importa todavía si guardás un día, guardás otro, pero si nuestra posición es ser leales a Cristo, no a la doctrina, digamos, de la persona de Cristo, porque Cristo puede ser una doctrina también. No, acá estamos hablando de leales a una persona. Eso nos une, no importa lo que crea. Exacto. O sea, ese es el fundamento. Desde ahí vamos a estar todos de acuerdo. Si empezamos a dialogar, vamos a estar todos de acuerdo. Ahora, si yo pongo mi identidad en el sábado y no en Cristo, ya con eso estoy empezando a dividirme con aquel que no guarda, con aquel que no guarda el sábado. Entonces me estoy empezando a dividir, y ya Cristo no es y entonces nunca voy a poder llegar a un diálogo con la persona que guarda el domingo para ver si el domingo o el sábado es el día correcto, porque ya pusimos otro fundamento que no es el fundamento que dice los apóstoles y que dijo Jesús que debíamos poner, ¿no? Y justo me identifico con eso porque no sé si lo comenté tal vez en otro programa, pero yo por muchos años, hasta tal vez, no sé, 15, 16, 17 años, pensaba que una mujer que usaba prendas no era cristiana. ¿Por qué? Porque me habían enseñado que las prendas no las usa un cristiano. Yo pensaba que pues el que usa prendas no es cristiano. El que guarda el domingo no es cristiano. O sea, basé toda mi creencia religiosa en reglas o en principios que no eran, y no sé si que no eran el fundamental. Correcto, no eran la piedra de ángulo, ¿viste? Sí. No era por donde se empieza. La identidad estaba basada en esas cosas. Correcto. Entonces, por eso era tan celoso, y éramos, ¿viste? Cuando digo éramos en Puerto Rico, en la iglesia, éramos tan celosos, y me parece que todavía hoy somos tan celosos de proteger y de defender el sábado, la segunda venida, que no es el rapto, que esto, que aquello. Porque si nos quitan eso, es como si nos quitaran la alfombra debajo de los pies y nos vamos a caer. Claro, te quitan tu identidad. Claro. Y está comprobado,
antropológicamente, sociológicamente hablando, que cuando te amenazan la identidad, es la peor amenaza que vos podés tener en tu vida. O sea, porque no sabes quién sos, entonces. Claro, imagínate. Y cuando no sabes quién sos, no tenés rumbo. O sea, por eso Dios siempre nos quiere definir a nosotros quiénes somos. Dios se define a sí mismo quién es, y por eso todos tenemos nombres, porque eso nos hace individuos. Tremendo. Entonces, si nuestro fundamento, por ejemplo, a mí me enseñaron a identificarme que yo no soy salvo, digamos, porque porque dejé de usar el color verde en mi ropa, y eso es lo que me identifica, que yo no me pongo el color verde. Cuando vea a alguien con color verde, voy a decir que está perdido. Claro. Y incluso yo mismo, cuando alguien me quiera quitar la ropa verde, que parece una tontería, voy a pelear porque digo, no, esto es mi fundamento, esto es lo que me identifica, nadie me lo puede quitar. Y sinceramente lo vas a hacer, pero estás basado en una mentira horrible, ¿viste? Correcto. Bueno, entonces ya que hablamos de eso, el mensaje del primer ángel dice que es este ángel. Lo hablamos, no sé si la última vez, o lo hablamos en Apocalipsis, que tenemos con la Biblia los miércoles de noche, que es aquí presencial en la iglesia, donde en Apocalipsis ángel, o sea, en griego ángel significa mensajero. Y mensajero, ¿quién es un mensajero? Puede ser un mensajero celestial o un mensajero personal. Y según lo que aprendimos de Juan el Bautista, donde Jesús dice que Juan fue el mensajero de Dios, ¿no? del Elías, y usa la palabra ángelo en el griego, que es mensajero. Entonces un ser humano puede ser un ángel en el sentido de que es un mensajero. El contexto del ángel, de este primer ángel, justamente son los 144,000. Que según lo que hemos analizado acá para nosotros, esto son los 144,000 los que llevan este último mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo, o sea, al mundo entero, porque es el último mensaje, porque ya después de ese mensaje ya se acabó, ya Cristo viene, ya no hay más. Ahora, ¿será que habrá algún grupo? Bueno, esto va tiro. Pero por ejemplo, esto también tendría que ser el cumplimiento de Mateo 24:14. Correcto. Y entonces, acá lo tengo. Hace 2000 años se viene predicando. Justamente. O sea, evidentemente todavía no ha llegado todavía. Claro, no ha llegado a este punto. No ha llegado a ese punto. ¿Por alguna razón? ¿Por qué razón? Claro, exacto. Evidentemente no hemos estado predicando el Evangelio, posiblemente. Quizás hemos llegado a una aproximación del Evangelio, pero no hemos llegado a predicar el Evangelio, este Evangelio, como decía Jesús, ¿no? Y justo eso es lo que yo quería hoy simplemente estudiar con ustedes y compartir con los que nos están viendo, porque yo siento que tenemos que tal vez no redefinir, porque no hay que redefinirlo, pero sí volver a la estructura básica de qué es el Evangelio, porque pienso que hemos estado definiendo o interpretando el Evangelio de una manera que ni siquiera es bíblica. O sea, le hemos añadido cosas a lo que es el Evangelio eterno que no tienen que estar ahí, que no son Evangelio. Y eso quiero hablar con ustedes. Pero justo antes de ir ahí, dos textos. El primero es Marcos 16, 15 al 16. Y si otra persona puede leer Hechos 1, 8. Yo leo Hechos. Ok, Marcos 16, 15 y 16. Dice así. Y dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. ¿A quién le escribió Jesús o a quién le dijo Jesús estas palabras? A los discípulos. ¿Y se aplican a nosotros hoy? Claro. Claro, yo pienso que se aplica a todos los discípulos de Jesús. Todos los discípulos de Jesús están llamados a predicar el Evangelio eterno. Entonces, cuando vamos al mensaje del primer ángel, siento que no es un mensaje exclusivista de un grupo o de una denominación específica, sino que es un recordatorio, tal vez por decir una palabra, de un mandamiento que Jesús ya nos dio a todos sus discípulos. Todos sus discípulos deben predicar el Evangelio eterno. El problema es que a través de los años ese Evangelio se ha corrompido en cuanto a la definición de qué es. Y hoy tenemos miles de evangelios, todos diferentes, y por eso este último mensaje me parece a mí que es la revelación última de lo que realmente son las buenas noticias. Porque realmente hay muchas personas que ponen el evangelio que para mí no son buenas noticias, especialmente cuando tiene que ver con que yo tengo que hacer algo. Ahora, ¿cuál es el evangelio?
Ahí vamos. O sea, ¿Cuál es la buena noticia? Sí, ¿cuál es la buena noticia? Ahí vamos. Ajá. Bueno, tengo textos aquí porque no quiero, no sé, si quieren decir ustedes o tienen algo de la Biblia que Joel quieran. lo tiene ahí en la punta de la boca. Sí, ojo, yo no quizás Porque No. el texto. ¿Sabes? no quiero anticiparme. No, para nada. No, O yo sea, creo que para entender cuál es la buena noticia tenemos que saber primero La de mala noticia. la mala noticia. Correcto. ¿Cuál fue la mala noticia? Ujú. ¿Cuál es la mala noticia que da paso a una buena noticia? En este contexto. Sí, espiritual. ¿Cuál es la mala noticia? Bueno, la Y mala... sí, Ajá. ¿cuál es la No, mala para mí... para Porque mí yo la- creo que estamos equivocados incluso en la mala noticia. bueno, pues a ver, no. decilo. a ver. No, para mí la mala noticia... Bueno, tal vez hay dos malas noticias. Hay varias malas noticias. Número uno, la mala noticia es que yo estoy perdido porque soy pecador. Ahí está mal. Ok, muy bien. O sea, porque nosotros por el resultado analizamos la mala noticia y no por la causa. ¿Y cuál es la ¿Cuál causa? es la causa de por qué yo soy pecador? Por la rebelión de Adán y Eva. O sea, ¿Y por qué se rebelaron Adán y Eva? ¿Por qué no confiaron en Dios? ¿Y por qué no por confiaron en Dios? Satanás, por la mentira que creyeron de Satanás. Muy bien, por la mentira. ¿Y qué mentira creyeron de Satanás? Que Dios no es Que Dios quien es malo. Claro. O sea, que Dios es malo. Entonces, el hecho de pensar de que Dios es malo llevó a todo lo que es el pecado. Y eso, o sea, si quieren pueden leer las citas de Elena de White. Yo tengo también, perdonen, no estoy promocionando mis temas, pero un tema específicamente para mostrar que realmente el gran problema del pecado fue la tergiversación del Claro. carácter de Dios. No, es verdad. Porque Estoy de acuerdo. Jesús viene a solucionar el problema del pecado. Y Jesús no viene a morir, si podríamos decir así. No es que Dios pide una muerte para salvar, sino que Jesús viene a mostrar quién es el Padre. Viene, o sea, lo que corrige. Claro. Entonces nosotros decimos, la buena noticia es que somos salvos. No, la buena noticia es que podemos nuevamente relacionarnos con el Padre y ver al Padre bueno. Y como consecuencia somos salvos. Pero no es ni... ¿Cuánta gente está en la iglesia por la salvación, pero que está totalmente desconectada de Dios? Claro. O sea, que eso es una de las cosas que pasa. Pues hemos puesto tanto énfasis en la salvación que hemos dejado de lado a Dios. Y el problema no es con morirme o no morirme, que sin duda ese es un resultado, sino que la causa del problema fue que le creímos a Satanás la mentira acerca de Dios, diciendo que Satanás le atribuyó a Dios las mismas características que él tiene. La seguimos creyendo todavía. Entonces, el Evangelio, y vos fíjate, cuando estaban los pastores en las colinas del Belén, Lucas describe que vinieron y cantaron. ¿Cuál era la lírica? ¿Cuál era la letra del canto que cantaron los ángeles? Era paz. Y Paz a los hombres. Sí, O sea, ¿y qué dice? y buena voluntad. Buena voluntad. ¿Buena voluntad de quién? De Dios para con Muy bien, de nosotros. Claro, Dios. sí. ¿Por qué? Porque ellos venían a cantar, ese era el Evangelio, porque la gente pensaba que Dios estaba enojada con el hombre, Claro. porque había pecado. Y todavía nosotros, Ujú. o sea, muchas veces leemos los enfoques que tenemos del fin y todo eso y pensamos que Dios está enojado con el mundo. Y que decimos que a Dios se le va a acabar la misericordia. Sí. Interpretando los versículos de la Biblia a la luz de sus palabras y no a la luz de Jesús. Y resulta que los ángeles vinieron a cantar que Dios no está enojado con el mundo. Claro. Los que estamos enojados con Dios somos nosotros. Que nunca ha estado enojado. Nunca ha estado. Y entonces dice, los ángeles cantan, hay buena voluntad. Y por eso Dios está mandando a su Hijo. Porque hay buena voluntad, no hay enojo de parte de Dios. El enojo lo tenemos nosotros con Dios. Y todavía, cuando estamos enojados con Dios, entonces nosotros predicamos el enojo de Dios. Entonces la buena noticia es que Dios no está enojado, nunca ha estado enojado con nosotros, que nos ama, y mostró ese amor a través de Jesús. ¿Y cómo lo mostró? Y justamente y ahora viene la otra del Evangelio, que hemos hecho mucho énfasis, para mí tiene que estar ligado a esto de que Dios es bueno y que Dios nos ama. ¿Por qué? Porque ahora viene Jesús y dice, para ser salvos, ¿qué tienen que hacer? Creer en mí. Sin nada. Nada. Cuando en toda la historia siempre se dijo que para ser salvo, ¿por qué? Porque cuando hay un Dios exigente malo, el Dios exigente y malo pide cosas para poder yo darte algo. Eso las personas malas hacen así. En cambio, el Dios bueno dice, yo te voy a dar todo. Todo. Entonces Jesús viene y salva al mundo. Nosotros no, ahora voy a decir algo también, no tenemos que aceptar a Jesús para ser salvos. No tenemos, y yo sé que, Ok, ojo, sí, no, ya- quédense, voy a hacer, ya. o sea, porque si Nos yo preparamos para los comentarios. tengo que aceptar a Jesús para ser salvo, soy salvo por la aceptación que tengo de Jesús.
O sea, un niño de 2 años No. no fue necesario que aceptara a Jesús porque no tenía conocimiento igual. Y está claro, salvo. Entonces, lo que sí yo tengo que hacer, que esto es lo que no está claro, yo no tengo que rechazar a Jesús para ser salvo. ¿Por qué? Porque la salvación ha sido dada ya con lo que Jesús hizo. Yo no tuve que hacer nada para la salvación. Entonces yo lo que le tengo que enseñar a la gente es que la salvación ya la tiene, que no la rechace. Muy bien. Y entonces yo le tengo que mostrar quién es Dios, porque cuando le muestro un Dios malo, un Dios, entonces yo quiero rechazar la salvación. Por eso que creer significa, o sea, es confiar simplemente que ya Dios lo hizo. Que ya Dios lo hizo. ¿Creer que es mía ya? Claro, entonces alguien puede decir, entonces voy a vivir de cualquier forma. No, es que no vivo de cualquier forma. No porque, es licencia para vivir como te da la y gana. no es, porque lo dice la Biblia. Dice, si tú quieres vivir bien en esta tierra, sigue los principios del reino, porque son los principios de la creación que nos... O sea, son los principios sobre los cuales fuimos creados que nos hacen crecer. Pero no es que yo hago eso para salvarme, sino que lo hago para vivir bien en este mundo y no perjudicar a nadie. Entonces puede haber alguien ahora mismo que está diciendo, ok, pero entonces, ¿qué hacemos con cuando Jesús dijo que cuando Él venga vamos a ser juzgados según nuestras obras, sean buenas o malas? Y sí, o sea, el juicio va a ser por las obras, o sea, muy bien. O sea, si yo, claro, ¿Las obras de quién? Claro, son las Ahí obras. donde viene. Si yo voy al juicio, y por supuesto, el tema del juicio, también nosotros, cuando decimos juicio, nos imaginamos un juicio de acá de la tierra. Y cuando dice la palabra juicio, no sabemos bien lo que se refiere la Biblia, lo que va a hacer Dios. Ahora, hay algo que tenemos claro, que el juicio es por las obras, lo dice la Biblia. O son por tus obras, o son por las obras de Cristo. Correcto. Y entonces lo que dice la buena noticia es que Jesús ya pasó el juicio. Él nos regaló cuando dice Él nos dio su sangre, nos cubre con su sangre, sangre en la Biblia quiere decir vida. O sea, Él nos regaló su vida para que cuando nosotros pasemos por el juicio, si tenemos que pasar por el juicio, estemos cubiertos por la vida de Él. Correcto. Y por las obras de Él somos salvos. Entonces por eso no hay que vivir con miedo de un juicio, por eso podemos vivir tranquilos, confiados en que estamos reconciliados con Dios, que es lo que dice Claro, Pablo. pero entonces la persona, cuando a nosotros le enseñamos a una persona de que Dios está pidiendo que hagamos algo para ser salvos, entonces la persona piensa que Dios es malo, porque siempre que hay exigencia, vean, y ustedes han sido, o no han sido, son padres, y yo no sé si ustedes, a veces es difícil encontrar el equilibrio entre el amor, la exigencia, la firmeza y todo eso, pero cuando nos equivocamos en exigencias, alejamos a nuestros hijos de nosotros. Nunca los atraemos. Y con esto, claro, a veces se nos confunde porque a veces somos laxos y los hijos también necesitan un padre firme. Sí, claro. Y a veces nos confundimos también con eso. Pero cuando nosotros somos exigentes, vemos entonces cuando la gente ve a Dios como exigente, que está pidiendo cosas para ser salvo, quiere estar con Dios para salvarse, pero no le interesa a Dios. O sea, quiere estar por una motivación egoísta, decir yo quiero no morirme, entonces como no me quiero morir voy a darle cosas a Dios para poder estar en la vida eterna y tener la mansión, no tener los problemas que tengo acá, o sea, salir de todos los problemas acá, pero no nos interesa a Dios. Que justo es un falso evangelio. Correcto. Y lo vemos, por ejemplo, yo recuerdo cuando vivía en Idaho, en un pueblo que era bien turista, al lado de un lago, cuando venían los fines de semana que se llenaba de gente, había un señor parado con un cartelón que decía si eres homosexual te vas para el infierno y si mueres hoy, ¿para dónde vas? ¿Para el cielo o para el infierno? Entonces la motivación con esa pregunta me parece a mí es justo la que tú dices, no quemarte, yo no quiero morir. Aparte que está muy feo el infierno, porque imagínate, arder por la eternidad sin morirte, o sea es terrible. Ahora un Dios que crea ese castigo peor tiene todavía. Que ser un Dios muy, muy sádico, recontra sádico. Entonces yo, si voy al cielo, quiero estar realmente en una casa en el campo, me voy a hacer la montaña sin problema y eso, pero no me pongan cerca de un Dios tan sádico, porque el día que me equivoco me manda a quemar por la eternidad. Y ahí es donde vemos, y esto de nuevo lo vemos en todas las denominaciones, donde el evangelio se ha corrompido. Estamos predicando un evangelio que no es el evangelio eterno. No es el eterno. Es un evangelio de consecuencia. O sea, siempre se predicamos las consecuencias, consecuencias. Ese es el evangelio, pero no predicamos lo otro. La causa. Exacto, siempre la consecuencia. Y está dentro de nosotros. O sea, ¿sabes que una vez leí un libro de Maurice Benden, que es un pastor que ya murió hace muchos años? Que de paso fue muy criticado cuando escribía sus libros, ¿no? Porque tenía esta visión de justificación por la fe muy clara, me parece a mí. Él, hablando de lo que es el evangelio, él decía que son buenas noticias, él decía
Si yo te digo a ti que te voy a regalar un Bugatti, y no sé si los que nos están viendo saben lo que es un Bugatti, pero es el carro más caro que existe en el mundo, te voy a regalar un Bugatti. ¿Eso serían buenas noticias? Y bueno, tal vez necesitas más información para hacerse buena noticia, pero él decía, pueden ser buenas noticias, pero si yo te digo, te voy a regalar el Bugatti, pero tú tienes que hacer los pagos mensuales. ¿Será eso buenas noticias? Y obviamente no, porque, o sea, una persona común y corriente como nosotros no podemos costear el gasto mensual de un Bugatti. Entonces, no es buena noticia decir, te voy a regalar el Bugatti, pero tú tienes que pagar los pagos mensuales. Él comparó eso con la salvación. Jesús nos regala la salvación, pero ahora tú tienes que hacer este pago. Tienes que creer esto, lo que es correcto, tienes que comportarte de esta manera. Y no estamos diciendo que no vamos a querer comportarnos de cierta manera con los principios del reino, porque eso es lo que Dios hace en nuestro corazón. Así todo ese ejemplo todavía... Sí, no, claro. Siempre claro. todo ejemplo sí, es imperfecto. Sí, claro. Porque al final, ¿cuál es la motivación? El Bugatti. Correcto, exacto, el Bugatti, el carro caro. Y la salvación puede ser esa misma motivación del Bugatti. Cuando todavía, y ojo, todos tenemos el corazón contaminado y gracias a Dios que somos salvos por Cristo, porque si fuera salvo por nuestras motivaciones también, estaríamos todos perdidos. Pero ¿cuándo va a ser que mientras más veo la bondad de Dios, más quiero salvarme por Dios mismo? O sea, ¿qué me importa si voy a tener las casas de oro? Claro. O más, quizá... Los tesoros del cielo. Sí, lo que no haber... O sea, si hoy yo puedo estar con Dios hoy acá, ya esta miseria era como decíamos, ¿dónde era? Ayer en El Secreto de la Vida, creo que hablábamos del desierto, o sea, los israelitas en el desierto realmente vivieron como si estuvieran en Canaán. Porque cuando estás con Dios... Claro. Todas las amenazas que tenés, o sea, Dios las suple y entonces lo mismo pasa. El evangelio se empieza a vivir desde ahora y por eso Jesús dijo, desde ahora es la vida eterna, no es en el futuro la vida eterna. Esa es la vida conmigo, dice. Es cuando vos te das cuenta que yo quiero lo mejor para vos y que yo soy lo mejor que te puede pasar. Hasta que no entendamos, porque para Dios nosotros somos lo mejor que le puede pasar a Él. Pero todavía para nosotros lo mejor es lo que Dios nos puede dar. Claro. Es la salvación que Dios nos va a dar. Estamos por los beneficios, no por la persona. Y siempre nos proyectamos a la vida, cuando Jesús dice, yo te doy la vida, o bebe el agua, que no va a tener más sed. Siempre nos proyectamos a lo que va a ser la vida eterna cuando Él venga a buscarnos, pero Él nos habla de ahora. Exacto. De hoy podemos tener la vida y la vida eterna en Él, y podemos tener el reino en nuestro corazón, y podemos no tener nunca más sed. O sea, ahora. Correcto. Ahora podemos disfrutar ya los beneficios del reino, y eso es lo que nos motiva, yo creo, a estar con Él. O sea, básicamente estar con Él. Lo que pasa es que con estas barreras que hemos creado, nosotros hemos confundido el reino con nuestra denominación. Y es para poder ser el centro. Porque imagínate, si decimos que el centro es Cristo, ¿qué pasa con todos los muros que creamos y ese reino nuestro que creamos? Es como que no tiene sentido. Y entonces y todo eso que construimos alrededor de ese reino, los palacios, las oficinas, las universidades, los sanatorios, es como que no, ya no somos entonces, o sea, no tenemos nada con qué mostrar para decir que somos exclusivos. La identidad se nos fue. Claro, y no queremos abrirlas. Entonces, todas las personas que quieren salvarse por las obras, o cuando nos queremos salvar, ¿dónde se manifiesta el problema? ¿Con quién tenemos siempre un problema? Siempre con Jesús. Decirle a esa persona, no, lo que pasa es que hagamos todo como Jesús. Hagamos la iglesia como Jesús dijo. Eso es ideal, eso es una utopía. Sí, escucho gente que hasta dice, no, pero no podemos tener a Jesús en todo. Claro, exacto. O sea, yo me quedo como entonces, ¿qué? ¿por qué? Porque quieren seguir con un Dios malo, y entonces el Dios malo, a pesar de que es un Dios malo, es un Dios que tolera el pecado. ¿Por qué? Porque yo con darle ciertas obras, y como yo ya estoy en el... claro, Él me deja pasar y puedo seguir de alguna manera santificadamente viviendo mi reino, y no el reino de Dios. Tremendo. Hacemos un paréntesis para seguir y para procesar porque queremos invitarlos al discipulado. Vamos a tener una semana de discipulado orgánico, la escuela de discipulado orgánico, que va desde el 30 de julio al 5 de agosto. Ahí en pantalla tiene la página web discipulado.iglesiafc.com,
donde puede entrar y puede inscribirse. Es muy fácil de usar, están los valores si vienes de otros países, porque incluye alojamiento, incluye las comidas, el transporte interno, porque vamos a hacer distintas actividades. Vamos a salir al aire libre, vamos a estar aquí en la mañana disfrutando la tarde. Es toda una programación de muchas actividades en esta escuela de discipulado orgánico, que queremos que ustedes vengan. Un cupo limitado, son aproximadamente 100 personas. Ya tenemos casi la mitad, un poquito menos de la mitad de personas inscritas, sí, ¿no? De diferentes países que están viniendo para acá, también de aquí, Estados Unidos. Por favor, trate de venir, haga planes. Esta escuela de discipulado orgánico va a ser una vez este año. Esperamos el próximo año a ver si podemos hacer otra. Pero muchos de los conceptos que hablamos acá y que a veces no queda el tiempo de desarrollar, de poder consultar, de tener más conversación, podemos tenerlo en esa semana donde vamos a estar todos participando. Así que ahí está la página web donde puede entrar, puede ver los valores, haga planes. Yo creo que va a ser una experiencia. Yo primera vez que lo vivo, esta escuela de discipulado orgánico, estuvimos una semana que hicimos semana de discipulado orgánico solamente las tardes, pero esto es todo una programación todo el día. Tú, Joel, ya lo has hecho en otras oportunidades, estuviste recién en Argentina haciéndolo también. Creo que para nosotros también va a ser una oportunidad donde podamos compartir y aprender mucho más, así que del 30 de julio al 5 de agosto, la Escuela de Discipulado Orgánico aquí en la iglesia de Forest City. Ahí está la página, vaya ahora, anótela, inscríbase, porque yo creo que va a ser bendición para todos nosotros. Ahora, quiero hacer una aclaración, sí, porque esto también puede... O sea, ¿qué del adventismo entonces? El adventismo entonces al final no es nada. No, es que hay algo que tenemos que entender. O sea, el concepto de movimiento es un concepto basado en células. Entonces, por ejemplo, la Biblia dice claramente que Dios a vos te da una misión, a vos te da otra y a mí me da otra. Y tenemos talentos diferentes, pero estamos todos en la misma misión. Entonces, el movimiento adventista tiene un llamado especial dentro del mundo cristiano, pero no es el llamado, sino que tiene, sí, es un llamado quizás muy especial, que quizás Dios no se lo hizo a otra célula, pero, o sea, todos los movimientos sinceros han crecido con un llamado de Dios, diferente posiblemente. Dios nos llama en cada momento para hacer ciertos énfasis, pero necesitamos en el diálogo complementarnos todos, porque Dios no es exclusivista. Sí. Veamos el ejemplo de Jesús y lo vemos claramente. Cuando, por ejemplo, la palabra gentiles, eso también estoy preparando un sermón de eso y que me estoy anticipando ahora, pero la palabra gentiles en la Biblia está mal traducida. La palabra realmente cuando dice gentiles es siempre naciones. O sea, cuando Jesús le abre la puerta a las naciones, está diciendo se acabó esto de un pueblo exclusivo. Cuando Pablo habla la puerta a los gentiles, le abre la puerta a las naciones, el cristianismo, dice se acabó esto, ya todos somos judíos. Ahora, entonces, el sueño de yo Pedro. Esto le digo a mis hermanos adventistas del séptimo día. Todos somos adventistas, todos los cristianos. Justo y un evangélico que está mirando, que quizás todos somos evangélicos. Si es que aceptamos a Cristo como nuestro fundamento, la roca, y queremos ser leales a su persona, no a una doctrina que nos enseñaron, sino a su persona a través de la palabra, vamos a estar unidos. Vamos a estar unidos. Tú sabes, el ejemplo que me vino a la mente, cuando tú justo decías eso, ¿te acuerdas cuando unos discípulos vinieron a Jesús y le dijeron, mira, encontramos una gente que estaba sacando demonios en tu nombre y se lo prohibimos, porque ellos no te siguen a ti? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Déjenlo. Déjalo. Y lo mismo con Moisés, ¿te acordás cuando Josué le dijo, hay otros que están profetizando allá? Y Moisés le dijo, ojalá que todos profeticen. Exactamente. Entonces, ¿qué fue lo que me vino a la mente con esta historia de Jesús? Que a veces pensamos, no, o sea, lo que tú dices, estoy de acuerdo contigo en el sentido de que sí, tenemos una misión especial y creo que la segunda venida de Jesús tiene mucho que ver con ese, tal vez, llamado específico, porque no hay muchas otras denominaciones que prediquen que Jesús viene por segunda vez. Tal vez sí lo creen, sin duda, pero predicarlo, no. Pero ¿y qué con un bautista que predica la segunda venida de Cristo? Claro. ¿Tiene que hacerse adventista para poder ser parte de este llamado? No. De donde quiera que estemos, cuando predicamos lo que el Espíritu nos dice, ya. ¿Qué es lo que determina que seamos pueblo de Dios? Es Jesús y el llamado que tenemos. Pero, por ejemplo, nosotros, si es por la verdad doctrinal,
históricamente, y esto ya lo sabemos, quizás hace 20 años si yo decía esto iba a tener problemas, pero históricamente, en su mayoría, el pueblo adventista se apartó del Evangelio y predicamos salvación por las obras. Desde 1920 en adelante se predicó salvación por las obras. Es más, yo voy ahora a dar seminarios de justificación por la fe en las iglesias y hago evaluaciones, y el 80 al 90% de los miembros de la iglesia adventista, de las iglesias locales, creen en la salvación por las obras. Sí. O sea, y entonces, y la pregunta es, ¿entonces por eso dejamos de ser pueblo de Dios? No, tenemos un llamado. ¿Y a qué estamos llamados incluso? Dentro del llamado general, estamos llamados a levantar a Cristo para que en la iglesia adventista Cristo sea el centro. A ver, Joel, me gustaría, en ese ejemplo muy bueno que tú das, y que has ido a otra iglesia, y lo que está metido en muchos de nosotros también, salvación por las obras. Porque yo puedo decir, no, yo no creo en salvación por las obras. Y entonces tú me preguntas y yo te digo, bueno, eso es salvación por obra. Y yo no me había dado cuenta. Tal vez muchas personas que están escuchando dicen, yo no creo en salvación por obras, pero ¿cuál sería un ejemplo? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. A iglesia y uno no sabe, eso es salvación. Voy a hacer 3 preguntas, y estas son las preguntas que... ¿A nosotros? Ya yo las sé. ¿A nosotros? Yo sé la pregunta. La primera pregunta es, a la gente. ¿somos salvos por obras? ¿Sí o no? No. No, muy bien. Eso es paganismo. Correcto. ¿Somos salvos solamente por medio de la fe? ¿Sí o no? Para mí sí. Y entonces, porque hay mucha confusión con esto. ¿Somos salvos por la fe más la transformación que el Espíritu Santo hace en nosotros? No. Yo creo que no. Muy bien. Vos decís, yo creo, decís. O sea, sí. Yo creo que no, en el sentido de que, o sea, en algún momento no me cierro a nada. Pero, correcto. Sí, pero por el momento sí. En el 80% de las iglesias responden, somos salvos, de la iglesia adventista. No sé, por ahí vamos a otra iglesia. Cada vez menos de esto, pero hasta la última vez que lo hice esto fue hace 2 años quizá. Y en el 90%, o sea, en el 100% de las iglesias, el 90% de las adventistas dice que somos salvos por la fe más las obras del Espíritu Santo en nosotros. Y eso es la definición del Concilio de Trento de salvación. Del Concilio de Trento, que fue en contra de Lutero, sí. O sea, que hizo la contrarreforma. Esa es la definición de salvación del Concilio de Trento. Entonces, agregar eso a la fe. Agregar, o sea, ¿y cuándo fue ese concilio? ¿No sabes el año? Fue la contrarreforma que... Bueno, 1520 años. Llevamos 500 años de predicar ese evangelio. Claro, ahora ese evangelio es natural al cristianismo. Claro. Porque, ojo, no somos nosotros. Vos vas a las iglesias evangélicas y tienen exactamente el mismo problema. Totalmente. Vas a las iglesias pentecostales, tienen exactamente el mismo problema. Claro. Vas a las iglesias, porque eso está... El cristianismo. Claro, está dentro del ser humano la salvación por las obras. Pero por eso no nos podemos sentir nosotros que porque definimos la verdad correctamente, somos pueblo de Dios. Somos pueblo de Dios por gracia también. O sea, simplemente Dios nos dio una misión. Sí, Dios nos dio una misión y por gracia... Hasta ahí se refleja la salvación por obra. Claro, exacto. Es que cuando nosotros decimos somos el remanente y todos estamos viviendo por las obras. Eso es otro ejemplo. O sea, no tengo tiempo ahora de demostrarlo, pero como nosotros vemos la salvación es como vemos a la iglesia. O sea, por ejemplo, la persona que quiere salvarse por las obras quiere tener el control de la salvación. Entonces, las personas que se salvan por las obras, les es muy difícil no controlar a la gente. Porque como ellos tienen el control de la salvación por medio de las obras, controlan a Dios. Porque si yo le doy obras buenas a Dios, Dios me va a dar obras buenas, entonces lo estoy controlando a Dios, lo estoy manipulando. Entonces, esas personas, por ejemplo, cuando hablamos de que en la iglesia debe haber libertad, no ellos dicen, no puede ser, porque ellos, todo el mundo haría lo que le da la gana. Claro, entonces, porque ellos están queriendo controlar a Dios con sus obras, y entonces, como ellos, si son líderes en la iglesia, se creen semidioses, entonces la gente también a ellos tiene que darles obras buenas para que todo funcione bien. Claro. Entonces, tiene una repercusión en cómo vemos todo. Y por eso Jesús decía, arrepentidos, que quiere decir cambien la manera de ver, no es cuestión de cambiar una cosita a otra cosa, sino es la manera de ver la vida. Y la manera de ver la vida, primero, la salvación por las obras viene como consecuencia de ver a un Dios exigente. O sea, y por eso lo primero que tengo que descubrir es quién es Dios, para poder después descubrir el verdadero evangelio. Y de paso, el mismo Jesús dijo que eso es vida eterna.
es conocer a Dios. Correcto, en el a través de Él. Correcto, en el sentido de no conocer de la teoría, sino de esa experiencia que involucra tal vez teoría de quién verdaderamente es Él, porque lo hemos distorsionado. Lo malo es que a través de esto la gente, debe haber mucha gente que está ahora tomando apuntes, ¿no? O sea, como diciendo liberales. Sí, puede ser. Jesús ojo, yo no soy Pero Jesús, mira, ni vos ni claro. él. Jesús fue criticado de liberal por los conservadores y fue criticado de fanático por los liberales. O sea, no, la libertad es la parte esencial del reino de Dios. Si no hubiera libertad, no estaríamos en todo este problema de pecado que tenemos. Es que si no hay libertad, no puede existir el amor. Correcto. Entonces nosotros no podemos, violando la libertad, llegar a Dios. Exacto. Porque decimos, no, nosotros sabemos lo que es bueno, entonces que vamos a obligar lo que es bueno. Y justamente eso describe Apocalipsis, que es Babilonia. No, dale tú. No, o sea, solamente quería decir algo, que justamente por eso se tiene que volver a predicar el Evangelio eterno. Correcto. Porque no lo predicamos. Estamos confundidos. Por más de 500 estamos años. En Babilonia. Correcto. Estamos en Babilonia. O sea, por eso el mensaje final tiene que comenzar con un recordatorio de lo que es el Evangelio eterno puro, sencillo, bíblico, divino. Y vamos a ver algunos textos ahora, pero dale. Si no existiera esa libertad, invalidamos el trabajo del Espíritu Santo. Porque al tener nosotros la libertad, cuando elegimos a Dios, el Espíritu Santo es el que toma y nos guía en esa libertad. Él es el que nos guía y nos dice qué hacer. Pero si no, sí, tomamos el lugar del Espíritu. Claro, nosotros entonces empezamos nosotros a hacer porque nosotros queremos el control, pero cuando le damos por eso que como tú dices, o sea, entonces si tiene libertad va a hacer lo que quiera. No, es que si tengo la libertad le doy la oportunidad al Espíritu Santo que me guíe, porque yo le doy esa oportunidad. Ajá. Y en el momento que te guía el Espíritu Santo va a haber lugar para equivocaciones, porque en esa libertad vienen las equivocaciones de las cuales aprendemos. O sea, porque alguien dice, no, el Espíritu me va a tomar y me va a hacer infalible. Claro, entonces pregúntenle a Jefté. Pregúntenle a Jefté. Vayan al libro de Jueces y van a ver que Jefté es lleno del Espíritu, y cuando es lleno del Espíritu va a liberar al pueblo de Israel y lo libera. Y lleno del Espíritu, dice incluso, y entonces él estaba tan contento, dice, Señor, cuando llegue a casa, lo primero que salga a mí que salga a recibirme, lo voy a dedicar en sacrificio para ti. Lleno del Espíritu. Y cuando llega a la casa, para gran desilusión de él, sale la hija preferida a saludarlo. Y dice que él la sacrifica por la promesa que había hecho, equivocada, al Espíritu. Claro, los judíos dicen que sacrificarla quiere decir que la hizo soltera. Sí, claro. Que no la puso en un altar. Sí. Así todo, la hizo soltera cuando no tendría por qué haberlo hecho, porque alguien que está lleno del Espíritu no necesariamente pasa a ser infalible, o sea, no pasa a ser infalible. Es un ser humano que empieza a crecer en los principios del reino. Entonces, nosotros también tenemos que tener esa misma tolerancia, porque todos pasamos por ese proceso, de que cuando hay libertad puede ser que la gente se equivoque. Pero no va a ser porque el Espíritu la lleva a equivocar, sino porque sale su humanidad. Claro. Pero en la medida que se equivoca y sigue en el Espíritu le enseña que eso, y entonces ahí termina esa gente, o sea, llega a vivir verdadera fidelidad, no una fidelidad programada u obligada o impuesta desde una institución. Como decía Pablo, lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer, o sea, eso hago. Está esa lucha, pero en el Espíritu igual, o sea... Sí, en el Espíritu nos ayuda... Hay gente que le tiene tanto miedo a la libertad porque no sabe vivirla. O sea, no sabe vivir en el Espíritu. El que no vive en el Espíritu le tiene mucho miedo a la libertad, porque no sabe manejarla. En cambio, el que vive en el Espíritu va aprendiendo de sus equivocaciones y cada vez va siendo más maduro, más fiel, más parecido a Cristo. Y yo creo que es un proceso natural de cuando nosotros nos entregamos a Cristo y Dios nos revela que somos libres. Como nunca hemos sido libres antes, es chocante. ¿Y qué voy a hacer ahora? Y en ese proceso de aprender cómo manejar la libertad que Dios nos ha dado, como tú dices, vamos a tener errores, ¿viste? Porque es algo nuevo. Pero en la medida que avancemos, vamos madurando. Y, ¿viste? La maduración no... Hay crecimiento. Claro. Nunca, con el Espíritu nunca te quedas en el mismo nivel ni vas para abajo. Con el Espíritu siempre hay crecimiento. Y el control trae miedo. Claro. O sea, si tenemos un evangelio o una iglesia donde hay control, va a haber miedo. Entonces, me bautizo por miedo a perderme.
Guardo el sábado por miedo a perderme. Doy el diezmo Sí, por miedo, por miedo, a no ser bendecido. Claro, o Sí, sea, sí, sí. todo el control implica miedo. Yo me acuerdo cuando era chico, así bien rápido un ejemplo. O sea, yo tenía mucho miedo a perderme, siempre de chico, y soñaba que me perdía y que todo se iba en el cielo, y yo me quedaba acá y los veía y despertaba con esa sensación. O sea, que muchas veces tuve eso, y me acuerdo que el sábado, así que el negocio de la esquina, y uno tenía hambre, quería comer y comprar una golosina y todo. Entonces había un amigo que era, o sea, nosotros, no, no es medio adventista, ¿no? Entonces le pagábamos a él para que él fuera a comprar. Para que haga el trabajo sucio. Exacto. Que se pierda él y yo no. Claro, entonces Pero él tengo los beneficios. Entonces, no, yo voy a comprar. Ya, tú compra. Entonces, para que pecara él y no nosotros. O sea, mira el evangelio tergiversado. Bueno, y eso hacían los judíos. O sea, justamente eso Claro. era No, lo por que eso, hacían los judíos. totalmente. Y lo que hacen hasta el día de hoy, y lo que hacemos nosotros muchas veces también. O sea, porque, bueno, no voy a dar ejemplos, pero hay muchos ejemplos que todos pueden sacar. Bueno, ya nos quedan 5 minutos. Muy bien, pues vamos a ver algunos textos que nos dicen la Biblia de qué es el Evangelio. Vamos a leer varios. Vamos a empezar con Primera de Pedro 1, 18 al 25. No sé quién lo busca. Romanos 1, 16 al 17. Y yo busco 1 Corintios 15, 1 al 4. Ok, 1 Pedro 1, 18 al 25. 1 Pedro 1, 18 al 25, sí. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Hasta cuál? 25, hasta el final. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra por el Evangelio os ha sido anunciada. Ok. So ahí, esta es la palabra por el Evangelio. La versión mía dice, y estas son las buenas noticias. ¿Qué estuvo describiendo Pedro en esos textos? Estuvo describiendo a Jesús y lo que Jesús hizo. So, evidentemente, la buena noticia... Y él habla de las consecuencias también. Claro, claro, porque el totalmente. Evangelio no es solamente habla de consecuencias, pero el problema es cuando nosotros hacemos énfasis en las consecuencias, correcto. como si fueran la causa Exacto. de Lo nuestro primordial del cambio, de Evangelio. nuestra transformación, de nuestra salvación, ¿no? Porque sí, totalmente. So, vemos ahí que está Cristo, perdón, en el centro, perdón, de lo que es el Evangelio. Esas son las buenas noticias. Vamos a hablar de Romanos. Romanos 16, 1, 16, 17. Sí. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Pues el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿qué nos está diciendo Pablo aquí? ¿Qué es el Evangelio? Es poder de Dios, pero ¿para qué? Para salvación. Para salvación. Y dice que ¿para cuántos? Para todo el mundo, para todo el que cree. Primeramente, Ajá. acá Pablo dice, para aquel que está en la institución religiosa, el judío. El judío. Y después también pero primeramente, como dice, el judío es el que más necesita esta salvación. Y yo creo que Pablo diría ahora a los cristianos, somos los que más necesitamos entender esto del Evangelio, porque nos hemos ido para el otro extremo, tergiversando el Evangelio, ¿no? So, menciona eso y termina diciendo que para mí es una de las cosas esenciales de lo que es el Evangelio, que no es por obras, es por la fe. Por fe. Por fe, punto. Entonces yo voy a leer el cual yo dije, 1 Corintios 15, 1 al 4. Dice, ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué, el Evangelio. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Así que acá
Pablo describe el Evangelio con la vida, muerte y resurrección de Jesús. Ese es el Evangelio. Y tengo otros textos que no vamos a seguir leyendo por cuestión de tiempo, pero perdón. Al final del día, el Evangelio está centrado exclusivamente en Jesús. No se le puede añadir nada, ni se le puede quitar nada. Es Cristo. Por mucho tiempo, me acuerdo de una conversación que tuve cuando estaba estudiando, ya había terminado de la universidad, estaba trabajando como maestro en Puerto Rico, y un sábado de noche tuve una conversación con un amigo mío que justo es ahora pastor acá en la Florida, y estaban hablando del Evangelio. Y en aquella época ellos decían que el Evangelio era, por fe, nada más. Y yo decía, no, pero es que no puede ser tan fácil. ¿Y qué va a pasar con estos textos de las obras? ¿Qué pasa con lo que yo hago? Entonces yo puedo hacer lo que me da la gana. Y yo decía, seguí insistiendo, y ellos me dijeron, Angel, es que no puedes añadirle nada a la salvación. No puedes añadirle nada al Evangelio. Pero nosotros nos hemos vuelto expertos en quitarle y añadirle, como nos ha dado gana, a lo que es el Evangelio eterno. Y por eso el primer mensaje de advertencia final al mundo entero tiene que ser: este es el Evangelio eterno. ¿Y por qué es eterno? ¿Por qué el Evangelio eterno? Porque siempre fue así. Porque siempre fue así. No hay un... O sea, porque si el Evangelio que nos está enseñando es el amor de Dios, Dios es amor. Dios siempre ha existido. Ahora, ¿cuándo comienza el Evangelio? Y esto es algo muy importante. O sea, cuando Génesis 3.15, Dios le dice a Eva, enemistad pondré entre ti y la mujer, perdón, le dice a la serpiente, enemistad pondré entre ti y la mujer, y el descendiente de ella te pisará la cabeza. Ahí está dando la salvación Dios, y ahí está asegurando la salvación, y ya la salvación es dada desde ese momento. O sea, no es que Cristo vino a confirmarla, pero eso se llama certeza profética. Cuando Dios promete algo, es como si ya lo tuviéramos. Entonces, por eso dice también Apocalipsis, eso, que el Cordero fue inmolado desde la fundación del mundo. Correcto. O sea, cuando Dios le dice a Josué, en Josué capítulo 1 le dice, antes de entrar a Canaán, todavía no había cruzado ni el río Jordán, le dice, yo ya te he entregado la tierra que te estoy dando. Ya te la he entregado. Eso se llama certeza profética. La salvación se confirma con Cristo, o sea, se ejecuta con Cristo, pero ya estaba dada por la palabra de Dios incluso desde que antes que Adán y Eva se arrepintieran, ya la salvación fue dada. Y por eso yo te iba a decir, que Adán y Eva no se perdieron cuando pecaron. Cuando pecaron. Pero claro, no se perdieron gracias a lo que Dios prometió, correcto, gracias a lo que Cristo hizo. Y Dios con eso les dice, miren, acepten esto, porque si no van a vivir como perdidos cuando ustedes están salvos. Y por eso yo voy a decir que para mí fue antes de que Dios le dijera eso en Génesis 3.15. Para mí la revelación del Evangelio fue cuando Jesús los vistió con las vestiduras. Bueno, fue antes. Porque hizo un pero eso sacrificio. Fue después. ¿Las vestiduras fueron después? Sí, después. Ah, pues, entonces tenías razón. Eso está en Génesis 3.21. Ok, entonces me equivoqué. Pensé que era antes. Son unos 5 versículos menos. Ok. No añade ni quite, por favor. Sigamos el ejemplo. ¿Y quién? Esto, claro. Esto, quizás... Y ya tenemos que cerrar. No ya. tienen que concordar conmigo. Ajá. Pero ¿quién hizo el sacrificio del Cordero? Cuando le dio las túnicas a Adán. Bueno, para mí es Dios. Dios mismo lo hace. Sí, Dios mismo lo hace. Entonces, cuando vas al santuario, el santuario nosotros decimos, claro, sí, cuando vas al santuario, ¿quién era el que mataba al cordero? Bueno, el símbolo de Dios. En el daily basis, o sea, en el diario vivir era la persona. No, era la persona. No, el sacerdote le entregaba un cuchillo a la persona. Y la persona lo mataba. Pero no en el día de la expiación. En el día de la expiación lo hacía el sumo sacerdote. En el día de la expiación sí. Pero en el diario vivir era la persona. Era la persona, sí. Que era un símbolo. ¿Quién mató a Dios a Jesús en la cruz? Nosotros. Fue Dios, fue el pecado. Claro. Entonces no puede ser que el primer símbolo que Dios haya hecho haya sido Dios el que mata, porque entonces ese símbolo no estaba bien. Tremendo, un buen punto. Entonces, ¿quién mató a ese cordero? Adán y Eva. Sí. Quizás en un arranque de ira le pegaron una patada o algo por el estilo. Que no, el impacto que hubiera tenido más grande todavía, que ellos mismos tienen que... Ojo, esto es una especulación, no es dogmático, pero va de acuerdo con el mensaje del santuario, claro, y el mensaje de lo que vemos en la cruz. Bueno, llegamos al final. Gracias, Joel, gracias, Denal, gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que el mensaje principal de este primer ángel es que por mucho tiempo se ha estado predicando un evangelio
contradictorio al Evangelio eterno. Y por eso los 144,000, este grupo, sale a predicar con poder, y eso no tuvimos tiempo para analizarlo hoy, pero sale con poder para predicar a toda nación, tribu y lengua. ¿Y por qué con poder? Porque justamente Pablo dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación, porque han descubierto el verdadero Evangelio. Exactamente. Bien. Así que, bueno, ahí los dejamos. Dejen eso ahí hasta el otro sábado. Y nada, que esto nos anime a poder estudiar más y a pedirle al Señor que nos ayude a poder no solamente entender lo que es el Evangelio eterno, pero poder vivir el Evangelio eterno, que es más importante, que es vivir con Jesús. Así que nada, vamos a terminar con oración. Joel, si puedes terminar con oración. Querido Señor, gracias por tu palabra, gracias por el diálogo. Y queremos que nos guíes a toda verdad, especialmente a descubrir quién eres tú, quién es Jesús. Y Señor, ayúdanos a quitarle todas las adiciones humanas al Evangelio que tú nos has dado y que podamos predicar un Evangelio puro en Jesús. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, que Dios les bendiga, que pasen un feliz día y nos veremos entonces el próximo Estudiemos Juntos.